Bien, buenas tardes a todos. En este extraño formato en el que nos vemos frente a un auditorio vacío, que es lo que nos refleja la situación que estamos viviendo y que hemos vivido como sociedad. Estamos acompañados por Loli. No, sí. Por Carmen, pero fíjate tú, te he confundido yo. Estamos acompañados por Carmen, por Lola y por Miriam en un excelente auditorio que vosotros no podéis ver, pero que un poco refleja el trabajo que está detrás de la labor de la universidad. Nuestro personal de administración y servicio, que no solamente hace que funcione este acto, sino los estudios en su conjunto. Y tenemos a Carmen, que nos acompaña amablemente porque nos está ayudando también a que funcione este acto, que Carmen es personal de nuestras contratas de servicio. Muchas gracias por acompañarnos, Carmen. Sirva esta pequeña entrada de desolación, porque ya nos gustaría estar todos aquí, para abrir este acto de clausura de los programas de másteres universitarios de la Universidad Pablo de Olavide del curso 2021. En el acto, más allá de esta notable audiencia presencial y vuestra audiencia, a la que no podemos percibir, pero que sentimos que estéis ahí, va a estar presidido por la señora Silvia Mendoza Calderón, profesora titular de Derecho Penal, algo que da miedo, porque si cometéis errores acabéis todos enchironados, directora general de posgrado, y nuestro profesor invitado, que nos honra con su presencia a todos, pero especialmente a mi persona, el profesor Juan Daniel Ramírez, catedrático de Psicología Básica de nuestra universidad. En el acto que comenzamos en este momento, iré atribuyendo la palabra a cada uno de los miembros y en su debido momento me voy a permitir, Juan Daniel, presentarte a esa audiencia virtual que ni siquiera, que no vemos, pero que quizás sí intuyamos. Así que, bienvenidos todos a este acto y voy a ceder la palabra a mi querida Silvia Mendoza, directora general de posgrado. Silvia, tienes la palabra. Muchas gracias, señor vicerrector. En primer lugar, pues buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar ser, en la mayor medida de lo posible, breve, pero intentaré ser lo más cercana posible. En primer lugar, pues felicitaros a todos los estudiantes que egresáis y agradecerle, por supuesto, a las comisiones académicas de los másteres, así como a todo el profesorado que ha impartido docencia en los mismos, su excelente labor. Como ha dicho el señor vicerrector, ha sido un curso complicado, marcado por la evolución de la pandemia del COVID-19, en el que, en cualquier caso, había que garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, la calidad de la docencia y la igualdad de oportunidades. Pero también estas circunstancias de incertidumbre sanitaria han facilitado que hayan proliferado una serie de aspectos positivos que deben recalcarse. En primer lugar, ha sido un curso en el que se ha consolidado un especial sentimiento de pertenencia a una clase, a un máster, forjándose, en gran parte de los casos, un lazo muy importante y muy particular entre aquellas y aquellos que habéis formado parte del curso 2020-2021. En segundo lugar, se ha potenciado y recompensado la creatividad, transformándose propuestas didácticas, y siempre que en un proyecto de aprendizaje se proponen nuevas ideas y cómo llevarlas a la práctica en una forma innovadora, sin lugar a dudas, estamos en el buen camino. Finalmente, este curso 2020-2021 también ha sido una muestra de que la universidad no es solo el campus presencial, que es esencial como zona y lugar de intercambio de experiencias,
sino que también puede defenderse, que puede vivirse la universidad a través del campus virtual. Por mi parte, no quiero extenderme más, solamente volveros a felicitar a los más de 1.100 estudiantes que estáis finalizando vuestros estudios en algunos de los 41 másteres que se imparten en nuestra Universidad Pablo de Olavide, y sin más preámbulos, nada más que daros mi más sincera enhorabuena. Cedo la palabra al señor vicerrector. Muchísimas gracias, directora general. A continuación voy a ceder la palabra al profesor doctor Juan Daniel Ramírez, que, como ya he dicho, es catedrático de Psicología Básica. Más allá de explicarles el motivo personal que me une al profesor Ramírez y que ha promovido en gran medida que esté presente aquí en este acto, es un acto en el que clausuramos los cursos, pero también, de algún modo, dándole la palabra, querido maestro, te homenajeamos a ti. Pero, sin embargo, no es la amistad la que me ha movido a mí y en las conversaciones con la directora general a promover la idea de que el profesor Ramírez nos imparta una lección, una breve lección magistral, sino ese espíritu que es el que persigue la universidad, en el que tratamos de entender la realidad que nos rodea. A mí me gusta pensar, no sé si él estará de acuerdo, que mi querido maestro es un hombre renacentista, en el sentido de un amplio saber, un eminente psicólogo básico que ha entendido muy bien los procesos de desarrollo, el papel que juega la cultura a la hora de conformarnos como individuos, pero sobre todo ha sabido saltar los límites de su disciplina. En un momento en el que estamos agobiados, presionados para producir muy disciplinarmente, el profesor Ramírez salta a analizar desde esa óptica de psicólogo la arquitectura, el arte, la creación literaria, a reflexionar sobre movimientos sociales, sobre preocupaciones sociales, con una exquisita elegancia académica. Y eso es lo que buscamos, y eso es lo que, en mi opinión, os vamos a regalar esta tarde. Una conferencia de mi querido maestro, una conferencia del profesor Ramírez, que lleva como título Formas de aprender los retos de la educación superior en tiempos de incertidumbre. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias. Puedo entonces ¿Te puedes quitar la mascarilla? Que el protocolo lo permite. Sí, además, al encontrarme con las distancias más que requeridas, ¿verdad? De seguridad. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer las palabras de mi compañero y íntimo amigo, el profesor Juan Antonio Sánchez Medina, y agradecer a esta universidad el que me haya invitado a volver a estas aulas en las que he pasado unos años magníficos, como él bien sabe, en compañía de un grupo de investigación y de un grupo de colegas, no solamente compañeros de psicología, sino de otras muchas ramas, que me han permitido disfrutar de un entorno académico excepcionalmente interesante para el grado de especialización y para el grado de competitividad que hoy tienen los grupos de investigación, ¿no? Sin faltar el buen trabajo y las aspiraciones de quedar refrendados por el mundo académico, a su vez también ha actuado mucho la libertad para decidir temas, la libertad para recrearse en cada momento. Yo estoy muy agradecido al profesor Sánchez Medina, que me invitó a venir aquí. Esta es la realidad. Mi carrera se había hecho en la Universidad de Sevilla y fue un gustazo poder cambiar en un momento en que uno se empezaba a aburrir ya de un modelo académico relativamente interesantísimo, sin duda, pero que yo necesitaba vivir la experiencia enriquecedora de algo que estaba más en sus comienzos. Y eso fue lo que fundamentalmente me animó a venir aquí. Muchas veces me lo han preguntado y he dicho, no, yo me fui a la Olavide porque me gustaba el ambiente y así rompía un cierto aburrimiento, ¿eh? Esta es la realidad. Así que es para mí un honor en el mejor sentido de la palabra, y lo digo sin el cumplimiento debido y la educación académica requerida,
porque me ofrece la oportunidad de, digamos, de volcar algunas de las reflexiones que he hecho a lo largo, desde que empezó la pandemia prácticamente. Antes habían empezado muchas de ellas, pero algunas se vieron de pronto un poco forzadas por las mismas circunstancias pandémicas. Créanme que no tenía ninguna intención de referirme al momento que vivimos y a la palabra que sistemáticamente la dejamos elidida, por así decirlo, ¿no? Que es la famosa pandemia. Pero no tendré más remedio que hacer alguna referencia a ella. Decidí llamarle a esta conferencia, darle el título de Formas de aprender, porque realmente el momento así lo pide y la educación superior también lo demanda. Quedé muy impactado por un libro de un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que se llama La sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo es una interesantísima reflexión sobre una sociedad que después del desastre que representó para España la Guerra Civil y después la Segunda Guerra Mundial, fue una sociedad que tuvo un crecimiento lento al principio, más rápido después, y la bonanza económica permitió y nos dio la sensación de que habíamos llegado a un cierto paraíso, ¿no? Es decir, la sensación de que ya no hay guerras, por ejemplo, o de que a Occidente no le tocan guerras. Esa es la realidad, no es que no haya guerra, es que a Occidente no le tocaban, ya había sufrido muchas convulsiones como para volver a sufrir otra más. Entonces, durante todo este tiempo, las diversas generaciones han vivido un momento tranquilo, pensando en sus carreras, en un ciclo vital que se cumplía inexorablemente. Primero se nacía, luego venía un periodo de educación y de formación, luego venía el trabajo y finalmente el trabajo y la creación de una familia, y después finalmente la jubilación, que los países que mejor y más avanzaban económicamente, como eran por ejemplo los alemanes, se podían venir, viajaban a Mallorca y ahí pasaban un tiempo magnífico, y otros con menos, pues se iban, ¿verdad?, cogían las rutas del inserso y otras por el estilo. La sensación era que habíamos alcanzado una especie de cuasi paraíso. Teníamos dificultades, problemas, pero eso no importaba. Esa es la realidad. La realidad es que, es que nos encontrábamos en una situación de crecimiento continuo, y esto estableció una idea de seguridad que se nos olvidaba, por ejemplo, que en más de una ocasión alguna pandemia se quedó exactamente en la frontera del Subsáhara. Esto no lo deberíamos olvidar. Por ejemplo, hace unos años tuvimos el ébola prácticamente en la puerta de casa. Prácticamente en la puerta de casa. Si hubiera pasado el ébola, posiblemente hubiera sido mucho más terrible que la situación que estamos viviendo en este momento. De manera que, en un momento determinado, que es el que hemos vivido en este periodo, la seguridad se nos vino abajo, la sociedad del riesgo se patentizó. Y a partir de ahí encontramos que nuestra mayor aspiración puede ser volver al estadio anterior, al momento antes de que apareciera la epidemia. Y sin embargo no es así. Sabemos ya que es irreversible el proceso que hemos vivido, aunque solamente sea porque nos ha dejado una experiencia honda y profunda para algún tiempo. Pero tengo que decir que en el momento en que la pandemia estalla, había muchas cosas en la sociedad occidental que tenían que mejorarse y tenían que cambiar. La pandemia tenía un problema, y ya no, insisto que no voy a hablar de ella, pero no tengo más remedio que hacer esta reflexión porque creo que es necesaria. La pandemia era un problema porque no nos dimos cuenta de que la pandemia en realidad no era tal, era una expresión de algo más profundo que se llama sindemia. La sindemia, no sé si conocen el término, seguro que sí, porque está en la prensa, representa el hecho de que dos pandemias puedan coincidir en el tiempo. Pues no me quiero poner milenarista, pero imaginemos que por un momento el ébola y el COVID hubieran coincidido en el mismo territorio, que es Europa. Eso hubiera sido desastroso, pero, sin embargo, la pandemia interactúa con otra cosa que ha ido creciendo, con otro proceso que ha ido creciendo durante todos estos años, que es la pobreza, la pérdida de calidad de vida. Y eso es otra enfermedad, no es una enfermedad biológica, pero es una situación social que hace a los individuos, a los grupos, a las personas especialmente sensibles a sufrir doblemente y con doble dolor una situación como la que hemos vivido. No es lo mismo disponer de un dinero y una casa para poder tener un pequeño jardín y simplemente salir a tomar el aire sin mezclarte con las demás gente en el periodo del confinamiento, que vivir
en uno de los muchos barrios que tenemos en Sevilla, en donde la estrechez obliga a que la familia tenga que estar como siempre junta, apelmazada, con la tensión que eso crea, con el malestar que eso crea, etcétera, etcétera. De manera que no es lo mismo el chico de clase media, media alta, que dispone de un ordenador para él, que los chicos que hemos visto en algunos casos utilizando un teléfono móvil para poder hacer los programas y seguir las clases. Por lo tanto, en cierto modo tenemos algo de sindemia, de combinación de un problema como el COVID-19 que se combina con una situación social y económica que estaba causando ya con anterioridad destrozos. Fíjense bien, hay una cosa aquí que a mí me gustaría señalar mucho, y es que en realidad, en más de una ocasión, mi amigo y compañero José Antonio Sánchez Medina lo hemos hablado, en realidad había muchas cosas que tenían que cambiar. Por ejemplo, desde casi hace algo más de 15 años, cuando ya Internet ocupaba todo, se hablaba de la necesidad de implantar o de crear marcos para el teletrabajo. Pasaban los años y no se hacía nada. Esto fue algo que a mí me sorprendió. Se hablaba, habría uno de los grandes periódicos de cabecera del país, y entonces uno veía y hablaba allí la necesidad de que mejoraría mucho la contaminación si se movieran menos coches en la calle, porque parte de algunos de esos trabajadores, sobre todo los llamados antiguamente de cuello blanco, pueden estar en su casa trabajando con su ordenador y haciéndolo con toda normalidad. Bueno, asombrosamente, de la noche al día tuvimos que enfrentar ese problema. Se ha hablado también de la necesidad de utilizar la tecnología con más incidencia para lograr utilizar en la educación ampliamente, porque ofrece grandes posibilidades, pero nadie daba un paso o muy pocos. Las universidades empezaron a adelantarse, creando algunos títulos que se podían impartir a distancia, utilizando toda esa tecnología dentro de la clase, etcétera, etcétera. Todo eso de pronto saltó por los aires materialmente. Todo saltó por los aires. El debate del teletrabajo dejó de ser debate para decir, mañana se trabaja en casa. La educación que debatía el uso de las tecnologías terminó también. Ese debate también termina porque recibimos la orden de que mañana hay que quedarse en casa y seguir la clase desde ahí. Esto es una realidad. Por lo tanto, Occidente entero, bueno, por otra parte, digo Occidente porque es lo que nos toca de cerca, porque en realidad la humanidad entera necesita dar un salto. La pandemia no se resuelve si no se universaliza el tratamiento, y las condiciones de vida no mejorarán si los recursos que tenemos, que no son pequeños recursos, sino importantísimos recursos, se movilizan para crear unas condiciones de vida mucho más verdes, mucho más ecológicas, mucho más saludables, más mantenibles, etcétera. Así que, si querámoslo o no, nos tenemos que enfrentar al hecho de que la situación ha cambiado y de que tenemos que repensar muchas cosas. Y a nosotros nos toca repensar la educación superior. ¿Cómo va a ser? Primero, pensemos que ya lo mejor es pensar lo que vayamos a hacer aceptando el principio de incertidumbre que Ulrich Beck nos ha planteado. Eso es la primera cosa. Por lo tanto, ya tenemos que pensar siempre en un plan B que nos pueda salvar en un momento determinado. Y la segunda cosa es decir, ¿qué vamos a hacer con el aprendizaje? ¿Qué vamos a hacer con la formación de las nuevas generaciones? ¿Qué vamos a hacer con estos profesionales que hoy son estudiantes, nuestros estudiantes, y mañana van a afrontar riesgos y buscar su espacio en el marco de trabajo, en el que, por cierto, es un marco que se ha ido estrechando con el paso del tiempo a medida que el neoliberalismo imponía condiciones. En este sentido, quiero señalar, no sé qué tiempo tengo, José Antonio, pero quiero señalar que quizás merezca la pena hacer una revisión de las formas de aprendizaje y de ver qué tenemos del pasado que puede ser reutilizable en el presente, y de ver qué nueva forma de aprendiz, permítanme que le llame aprendiz y no diga estudiante o alumno, porque creo que el personaje que tenemos que inventarnos todavía no existe del todo. Pasa como con los trabajos del futuro. Sabemos que va a haber mucho trabajo, pero no sabemos cuáles van a ser los nuevos oficios y las nuevas profesiones. Alguna vez comentábamos que yo leí en la prensa, o no sé si fue en un debate en televisión, alguien que decía, se fijó en un detalle y dice, fíjense ustedes, era un debate en televisión, fíjense bien que hace 2 años, creo que era nada más, había una profesión que no aparecía en los listados de profesiones.
y 2 años más tarde era la profesión más demandada. ¿Saben ustedes cuál era? Piloto de drones. Es decir, es paradójico, antes no estaba en las listas, 2 días después están ya en las listas. Esto es muy curioso, ¿no? Muy curioso, era un fenómeno tan rápido. Tenemos un problema que quizás la gente de mi edad sufra un poquito menos, no mucho, pero menos que la gente más joven, y es que nosotros, los humanos, tenemos una tendencia a naturalizar muy rápidamente la tecnología. Hoy, hace nada, no se nos podía ocurrir, si nos retraemos a 10 años simplemente, hay un montón de cosas que no podíamos hacer por el simple y mero hecho de que no disponíamos del medio para hacerlo. Pero un buen día tuvimos ese medio, esa tecnología, e inmediatamente lo dábamos como una cosa natural. No es buena cosa esa, tendríamos que entender que el proceso no puede naturalizarse tan pronto. Quiero entonces revisar, lo voy a hacer desde un punto de vista histórico porque creo que nos va a servir. Yo tengo una cierta tendencia al historicismo, como saben mis compañeros, o mi compañero en este caso, pero creo que en más de un momento es interesante prestarle atención. Me gustaría abordar el aprendizaje en un plano sociocultural, sociohistórico, para ver qué evoluciones, a grosso modo, qué evolución han tenido y qué futuro previsible podríamos tener. Bueno, aquí tengo algo que es pesimista, así que me lo prefiero pasar rápidamente, y es una serie de citas y de referencias que no dicen absolutamente nada de lo que eso venía encima. Por ejemplo, bueno, el creador de Informe PISA hace pocos días dijo que la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe. Una conferencia de rectores, cuando se inicia el espacio europeo universitario, decide que es mejor enseñar primero, que el estudiante estudie primero y después trabaje. Y claro, cuando han pasado tantos años en la universidad, después se encuentra con que no sabe muy bien qué hacer con esa teoría acumulada. Por lo tanto, voy a pasar de ella, ¿no? La demanda digital, etcétera, etcétera. Me voy a concentrar en una evolución de la relación entre experiencia y trabajo, porque creo que ahí es donde empieza la raíz de un montón de cuestiones que se vuelven relevantes para el día de hoy. Por ejemplo, hay un primer proceso que encontramos en el aprendizaje en el marco de las sociedades y de los grupos cazadores y recolectores. Ahí es donde empezó por primera vez el aprendizaje, a entender el aprendizaje de la manera más próxima a como nos encontraríamos hoy. El aprendiz, en torno a entre 12 y 14 años aproximadamente, 12, 14, como mucho 16, el aprendiz, que no era más que alguien que tiene que ser miembro de esa comunidad, pues era instruido para que pasara a formar parte de la comunidad y supiera los oficios o las habilidades propias de ese grupo. El caso más bonito que yo he visto, de los que he leído, es la observación que hace Timothy Ingold, el antropólogo, sobre cómo aprenden los wahiris. Y es muy interesante. Un wahiris, un aborigen australiano de la zona oeste del país, pues cuando llega a esa cierta edad, que son en torno a los 14 años, sale, da un paseo por ahí, casi de un mes o a veces 2, dependiendo de lo que necesite, acompañado por el hermano mayor del padre y a veces también por su propio hermano, es decir, un tío y su hermano mayor. Ellos salen de paseo, el tío, el mayor, generalmente el hermano mayor del padre, van simplemente caminando, salen los 3, y entonces en ese paseo le señala algunas plantas que él arranca y le dice que las toque, que las huela bien, que se quede con la impresión del olor, porque algún día las necesitará para comer o para hacer un uso medicinal, etcétera, etcétera. Siguen caminando y ve animales que antes no había visto y se los señala y le da el nombre, etcétera, etcétera. Y así va aprendiendo. Durante un mes o 2 meses adquiere habilidades para desenvolverse en su ecosistema. Y cuando pasan, en el caso de los wahiri, pero es muy frecuente en estas culturas, algunas cosas nos quedan del resto en España. Cuando de pronto ve una montaña de no mucha altura, y dice, fíjate desde este ángulo, verás cómo parece que es una persona. Eso es porque el que creó nuestro grupo, nuestra estirpe, cuando ya diseñó el mundo,
y cuando ya lo tenía constituido, después, y se lo enseñó a los primeros humanos, que son ellos, claramente no hay otros humanos para ellos, después se tumbó a descansar. Y más allá, en la otra aquella montaña, está nuestra madre, la madre de todo el colectivo. Es decir, fíjense bien, hay un aprendizaje que se basa en un conocimiento procedimental, conocer y tocar las plantas, ver los animales y conocerlos por su nombre, etcétera, etcétera, y hay un conocimiento narrativo. Estamos, aquella sierra de allí que tú ves, es el cuerpo solidificado de nuestro pariente mayor, el que fundó el grupo, que después se tendió a descansar. Hasta en la Ilíada podemos encontrar cosas parecidas a esta forma de pensar. Esta es algo fundamental, que no le prestamos atención, pero fue una forma, digamos, bastante naturalizada de aprender, en la que alguien mayor te enseña. Entonces era un aprendiz y una o dos personas que le guían durante un tiempo. Pero claro, esto duró el tiempo en que pasamos de los cazadores y recolectores a oficios más cercanos a la agricultura. En el Neolítico ya la cosa se vuelve un poquito más compleja. No voy a pasar por los procesos de aprendizaje entonces, por no alargar la cosa más de la cuenta, pero ya tenía una estructura más cercana a los oficios de hoy, pero lo que más me interesa es el estadio del que venimos, en el que nos hemos formado, por lo menos mi generación, que es un modo de aprendizaje más cercano al de la revolución industrial. La revolución industrial cambió la perspectiva de la infancia. La infancia que se ve como un proceso natural es completamente falsa. Ese proceso como tal no es nada natural, es un proceso muy cultural. Y en el periodo en el que entramos en la revolución industrial, el niño comienza a sufrir mucho más de lo que podría haber sufrido antes. Los primeros niños empezaron a trabajar directamente en las minas, antes ya incluso de la revolución industrial. Se les buscaba porque eran de pequeño tamaño y podían llegar hasta la profundidad de la mina sin grandes problemas. Y después, sin embargo, cuando empieza la revolución industrial, se les pone a trabajar como si fuera un obrero, pidiéndoles un esfuerzo por encima de sus propiedades físicas, de sus capacidades físicas. Pero en la revolución industrial pasa una cosa que empieza a ser interesante y que anuncia una variación notable, lenta pero notable. Aparecen las primeras escuelas de oficios. Y esto es muy interesante. A mí le voy a dar mucha importancia a esto. Por eso me apetecía darle un prólogo primero basado en los guajiris y basado en los cazadores y recolectores. El siglo XIX comienza a ver las primeras escuelas de oficios, que pretende dotar mucho mejor al chico trabajador que se va a incorporar primero como obrero básico y después como un obrero especialista, pero se les forma ya. Hay algo más. En España esto desapareció muy pronto, nunca tuvo éxito. Lamentablemente, quizás por eso somos un país que desdeñó la revolución burguesa y la revolución industrial. Pero en Alemania, por ejemplo, fue algo capital la formación profesional. Y la formación profesional permitía pues, llevar a alguien más cercano a las actividades que después desarrollaría. Aquí hubo una que fue muy buena y duró mucho tiempo, que fue la de Casas, las construcciones aeronáuticas. Tuvo una escuela profesional muy interesante, muy buena, pero claro, pronto se empezó a ver, se estudió la posibilidad de ir cerrándola poquito a poco, por el simple y mero hecho de que los trabajadores salían muy bien formados, pero también salían muy críticos. Y una buena parte de la actividad sindical que se desarrolló en esta ciudad dependió, en gran medida, fue promovida y liderada por los antiguos miembros de la Escuela Profesional de Construcciones Aeronáuticas. Pero bueno, lo interesante es que, y lo que me interesa ahora sobre todo, es que esas escuelas profesionales tuvieron un impacto muy notable en toda Europa. Las famosas Hochschule o escuelas de alto estudio, que no eran universidad, pero representaban algo así como el nivel terciario de la educación, era una forma de actividad que combinaba la formación teórica y el trabajo. Yo creo que es como para pensarse dos veces esta idea, porque fue de gran valor para el desarrollo no solamente de la revolución industrial, que ya estaba en marcha y que no dependía exactamente y únicamente de la formación profesional, pero sí para ir creando nuevos modos de trabajo que humanizaron el trabajo y aumentaron la producción y el dominio de la máquina. Con permiso, voy a beber un poquito.
tengo que señalar a partir de aquí que la otra cara del aprendizaje estuvo, por supuesto, en lo que con el tiempo fueron las universidades. Perdón. Aquí está. Frente al aprendizaje de oficios, frente a las tareas laborales, por así decirlo, ya sabemos qué pasó en la Edad Media. Las abadías, los monasterios se convirtieron en el germen de lo que después fueron las universidades. El estudiante se tenía que formar básicamente en teología, teodicea, los grandes temas relacionados con la religión. También había leyes, mucho menos, pero evidentemente en una época tan peligrosa como la Edad Media en general, en donde los caminos eran y poco menos que intransitables, era muy apetecible que te aceptaran en un monasterio, en una abadía, porque podías dedicarte fundamentalmente al estudio en una atmósfera relativamente tranquila. Estaba respetada por los señores feudales. Las palabras que manejamos hoy tienen un interés etimológico para mí indudable. Por ejemplo, yo no sé muy poco latín, yo hice precisamente formación profesional, por eso ahora traigo a colación esta cuestión. La palabra estudiante viene del verbo latino studeo, que dice dedicarse con atención a algo. Y a partir del siglo I la palabra pasa a básicamente significa dedicarse con atención a las letras. Fíjense bien que el estudio que hoy hacemos viene directamente de esta matriz, dedicarse a las letras. La otra palabra era el alumno, y alumna, en aquella época no había alumnas prácticamente, viene del griego alómenos, del verbo alo, que significa alimentar, nutrir. Y cuando se instaura o se instituye la palabra alumnus, lo que viene a significar es, a referirse con el alimento, pero en este caso el alimento intelectual. Es decir, como pueden ustedes comprender, este es básicamente el problema, el problema y la virtud, por supuesto, que el sistema universitario hereda del pasado. Hay grandes cambios, sabemos perfectamente bien que con la desaparición de los libros iluminados y la aparición de la imprenta, la palabra del profesor ya convive, le complica la vida al profesor, porque antes leía la lección, lo que hacía era hacer como una lectura colectiva, que la encauzaba el profesor, se dirigía a los demás. Tenía evidentemente una orientación muy dogmática, pero que con la invención de la imprenta y la difusión de la escritura y la difusión sobre todo del libro impreso, que abarató costes enormemente. Antes los libros se escribían de uno en uno y solamente se podía hacer un original y como mucho 1 o 2 copias. Ahora no, ahora sin embargo la impresión permite que cualquiera, es mucho decir, pero pueda disponer de su propio libro de derecho, por ejemplo, o su propio libro de medicina. En una biblioteca anterior a la imprenta, la gente no tenía más de 15 volúmenes, Un abogado, un médico, si llegaba a 15 volúmenes, si no tenía herederos a los que cederle esa biblioteca, la vendía por unos costes extraordinarios, porque claro, eran libros escritos a mano. Pero claro, evidentemente con la aparición de la imprenta y la posibilidad de que un profesor te esté explicando a Kant y tú puedas estar leyéndolo por tu propia cuenta, inevitablemente abre ahí una especie de calage, crea un cierto abismo. No siempre te tienes por qué creer la palabra del profesor. ¿Me explico? Esto es algo que nos hemos resistido, quizá por el peso de la tradición, ¿dónde he dejado yo? De la tradición católica, ¿no? Que el dogma seguía teniendo un mayor peso que en las distintas escuelas protestantes. No en el caso de Calvino, que era un estrecho, pero sí en la mayoría de las variantes del luteranismo había una tolerancia grande a debatir sobre las cuestiones religiosas. De manera que ya de alguna manera la imprenta reforzó mucho la mentalidad protestante, por una parte, de debate, de disertación, etcétera, de lectura directa de la palabra de Dios, y por otra parte también ponía en duda el hecho de lo que te enseñaran desde el púlpito. Esto es una cuestión relativamente importante, que hoy, por ejemplo, ya no tendrá tanta importancia como tuvo en su momento, pero creó grandes cismas y también desencadenó alguna guerra importante como la de los 30 años, que no fue ninguna tontería. Bien, esta es la situación en la que nos encontramos. Ambas tradiciones, el aprendiz y el estudiante, están después de todo, de alguna manera, vinculadas entre sí. Son distintas las actividades que se aprenden, pero es evidente
que dependemos de la tradición, dependemos de materiales que nos enseñan, dependemos de la observación directa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es, sin duda alguna, la realidad con la que nos tenemos que desenvolver. En definitiva, yo querría hacer un halago, hacer un homenaje, diría yo, a los aprendices desde sus orígenes, es decir, desde la propia situación de los grupos que llamamos recolectores y cazadores, o cazadores y recolectores. Porque es curioso ver cómo la escuela nueva, a partir de John Dewey, a partir de María Montessori, a partir de los propios institucionalistas en España, empiezan a entender que el modelo educativo se ha esclerotizado. Cuando yo leía antes qué es un estudiante desde un análisis etimológico o qué es un alumno desde un análisis también etimológico, el que mi conocimiento de la teología me permite, la realidad era que los aprendices, fuera cualquiera la rama en la que estuvieran desenvolviéndose, tenían un conocimiento adquirido sensorialmente, a través de la experiencia directa. La sensorialidad que hoy tanto se reivindica en estética y, por supuesto, no digamos en arquitectura y en todos los demás espacios, estaba ya presente en aquellas formas de actividad. Había formas de actividad que, sin duda, invitaban a explorar el mundo con las manos y a conocerlos con la vista. Era un conocimiento que algunos llaman, y a mí no me gusta la palabra, multisensorial. Y un afrontamiento de la realidad más allá de la protección del grupo. Y diríamos que, frente a los estudiantes de la universidad, más allá de la protección del aula, el profesorado, etcétera, etcétera. Así que, de alguna manera, yo siempre le voy a rendir homenaje en este sentido. Ya John Dewey, que tiene un famoso libro que se llama Democracia y Educación, que tengo que decir algo que generalmente no se conoce, pero que a mí me llena de orgullo. El libro fue traducido al español vaya, ahora que me acaba de olvidar el nombre del traductor, ya me acordaré a lo largo de la charla, Lorenzo Luzuriaga, perdón. Lorenzo Luzuriaga es un personaje que yo admiro profundamente porque fue el que se encargó de hacer una magnífica traducción del libro Democracia y Educación, en donde él, John Dewey, se interroga por la democracia. Pero en todos los textos de Dewey hay algo muy importante y muy cercano, profesor Sánchez Medina, a la idea de peresivania que defendía Lev Semyonovich Vygotsky en la psicología soviética. El conocimiento entra por esas sorpresas que te da la realidad, por un cierto, digamos, un trascender lo inmediato a través de una exploración multisensorial de los objetos que manejas y de las realidades en las que te desenvuelves. Esto es lo que me interesaría ver a mí para el momento actual. Mire, no sé si lo tengo en la siguiente. Bueno, en esta tengo que decir que la idea de Dewey era la de expandir la percepción, porque la percepción del mundo era la clave fundamental. Ya voy terminando. Tengo que decir que ante esta ruptura entre aprendiz y estudiante, a la universidad actual le toca salvar ese hiato. En una conferencia de las primeras que hubo en torno al espacio de educación superior, en una conferencia de rectores se señaló, hace ya por lo tanto bastante tiempo, de otra manera todos los grupos que vienen después de los equipos rectorales posteriores aquí no tienen nada que decir, ¿no? En este sentido ya lo dijeron los primeros, llegan a la conclusión de que primero hay que estudiar bien, saberlo todo muy bien y después salir al mundo del trabajo. ¿Ustedes saben lo que cuesta salir al mundo del trabajo? Todos los que hemos tenido experiencia de ello, sabemos lo duro que es pasar de estar protegido y envuelto en una atmósfera intelectual que te da protección sin duda, y un buen día sales de ella y tienes que afrontar el trabajo. Y sobre todo, afrontarlo como ahora pasa en una situación tan, digamos, tan disparatada, ¿no? Que de alguna manera continuamente esos puestos de trabajo están reorganizándose. En este sentido diré que yo pienso y sueño con le llamo nuevo aprendiz. Ya sé que lo de lo nuevo quizás no suene muy bien, pero lo voy a dejar de momento. Son formas de aprendizaje en las que se trabaja sobre problemas. Nosotros hemos tenido alguna experiencia aquí de aprendizaje por servicios, que es interesante analizar y estudiar con
y revisar a fondo, se encuentra ante problemas que tiene que solucionar y poner en recursos todo su capital intelectual para que no sea simplemente una educación bancaria, como diría Paulo Freire, sino que se trasciende a ello, para utilizarlo en resolución de problemas. Ser capaz, por supuesto, de trabajar en grupo. Es decir, la educación hoy, de la misma manera que le enseña al estudiante cosas concretas, conocimientos específicos, etcétera, tiene que enseñarle aptitudes de empatía para poder interrelacionarse con otros miembros del grupo en el trabajo, en la búsqueda y en la resolución de un problema. Yo diría, porque para mí esto es muy importante y no es baladí, quiero decir esto que suena a veces un poco frívolo, que ser el grupo y los aprendices que están en curso de resolución de un problema tienen que buscar un resultado que yo llamaría, siguiendo a la psicología de la Gestalt, la buena forma. No me sirve con construir un aparato que sea ingobernable, todo tiene que ser manejable, asequible, affordable, como dirán nuestros colegas de la percepción, y que, de alguna manera, cuando eso sucede, el objeto tiene un cierto encantamiento, alcanza una cierta belleza. En el diseño actual esto pasa con bastante frecuencia. En definitiva, desde mi punto de vista, el nuevo aprendiz tiene que aprender a diseñar. Esta es la palabra que a mí me gustaría introducir. Tenemos teoría, tenemos práctica, tenemos diseño. Yo no aprendo algo por el solo hecho de conocerlo mientras estoy teorizando, sino que tengo que plantearme que con eso tengo que diseñar una situación para resolver otra situación que es problemática. El diseño es para mí una palabra que se me ha vuelto obsesiva y créanme ustedes que no hay mucha literatura al respecto. Quería terminar, no sé si me he pasado, pero ya te prometo que aquí ya queda. Quería acabar diciendo que tenemos experiencias, no muchas, pero las suficientes para empezar a pensar que esto no es ninguna broma. Por ejemplo, en esta esquina, en la esquina izquierda, ven ustedes una representación de la Bauhaus, la escuela alemana de diseño, arquitectura y artes aplicadas. Cuando uno analiza la historia de la Bauhaus, con personajes como sobre todo Mies van der Rohe, que tuvimos ocasión hace algunos años de conocer su obra en Chicago, es asombroso, ya no sabe uno ahí cuando estamos hablando de manualidades, de artesanía o de ciencia, cómo manejar los materiales y dominarlos hasta conseguir una forma funcional que por funcional además es bella. Antes empezamos con William Morris y el Arts and Craft, que fue un movimiento interesantísimo, fue el primero que empieza a utilizar, por ejemplo, muchos de los diseños que hay ahí, orgánicos, algunos de ellos, los artesanos y los artistas tuvieron que estudiar la obra de Humboldt para conocer cómo era la naturaleza, la forma que tenía la naturaleza, sobre todo a través de Haeckel, que consigue plasmar con el microscopio algunas de esas imágenes microscópicas. Tengo una más ahí, termino, una alemana que es muy conocida, la voy a dejar ahora, de la escuela de Ulm, y finalmente ahí ven ustedes en el centro The New School. The New School fue creada por los pragmatistas norteamericanos, con John Dewey a la cabeza, y es una escuela muy curiosa, muy curiosa. Yo me gustaría llegar a conocerla. Actualmente se ha vuelto mucho más elitista, lamentablemente, ha seguido el proceso de todas las universidades del mundo, y especialmente las norteamericanas, pero en su origen fue una universidad popular. Fue una universidad que formaba a los trabajadores, a una buena parte, algunos no, otros eran estudiantes de pleno derecho, con profesores que venían de muchas universidades como la Columbia o el CUNY, y se dedicaban fundamentalmente a ofrecer una serie de horas para influir sobre estas personas que se estaban formando y creando un nuevo diseño de país. Esto es lo importante, creaban un diseño nuevo de país del que podríamos hablar largo y extendido. En la New School es muy curioso, pero un arquitecto puede seguir un curso o varios sobre la sociología y el pensamiento social europeo, ya que gente como Hannah Arendt, hay uno muy interesante, que ahora, Herbert Marcuse, toda esa gente recaló ahí, los recogieron de Alemania y se los trajeron. Y ellos, y un estudiante podía compartir el diseño, y actualmente también estar estudiando artesanía, fotografía, diseño, esto, aquello, lo otro, y a su vez seguir clases de pensamiento crítico. Hans Jonas, por ejemplo, que fue se considera un filósofo padre del actual ecologismo, todos ellos eran profesores allí, y alguien que estaba estudiando una cosa práctica
simultáneamente se combinaba con ellos grandes historiadores del arte que permitieron y dieron un impulso enorme a la construcción de un país que tendrá sus defectos, pero que en aquel momento tuvo una fuerza vibrante en el mundo. Bueno, yo lo que defiendo es que tenemos que modificar nuestras estructuras de aprendizaje, nuestros procesos, para sobre todo alcanzar algo que hoy llamamos, pero que desaparecerá ese nombre, una especie de nuevo aprendiz que no desdeña la teoría, pero que le interesa la práctica, pero que se compromete con diseñar un mundo mejor, en definitiva, ¿no? O por lo menos eso se pretende. Después de todo, es una de las funciones que la universidad no puede dejar de lado. Pues nada más, muchas gracias y espero que podamos seguir debatiendo algún día sobre estas cosas. Con José Antonio Sánchez Medina seguro que sí. Seguro, porque me has envenenado de nuevo. Muchas gracias, profesor. Brillante lección, como siempre. Continuamos a continuación con el programa del acto. Tomaré brevemente la palabra un poco para dibujarles el panorama sobre cómo entendemos los retos que afrontamos la universidad a futuro y los retos que hemos afrontado en este año. La directora general bien ha señalado que ha sido un año especialmente complejo en la universidad. Un año con enormes dificultades para los docentes y para los estudiantes en todo el ámbito de la universidad, quizás más especialmente en el ámbito de los másteres. Cuando teníamos que tomar en el vicerrectorado decisiones, nos enfrentamos con decisiones complejas, sobre todo porque había un enorme clamor por tener clases presenciales. Y todos ustedes saben que solamente hemos podido relajar un poquito esta política a final de curso. Los docentes pedían clases presenciales, los estudiantes, vosotros pedíais clases presenciales, porque todos éramos conscientes de que la enseñanza de calidad requiere presencialidad. Sin embargo, desde el vicerrectorado, desde el Consejo de Dirección, optamos por la responsabilidad y por el compromiso en tanto que institución pública. Optamos por un bien público que fue la salud y sabíamos que cuando nosotros priorizábamos en nuestras decisiones unas cosas sobre otras, estábamos tomando decisiones complejas. Decidimos priorizar la salud pública, decidimos proteger la salud y la seguridad de la comunidad universitaria y con gran dolor decidimos velar por la calidad de la docencia, pero solo en un tercer lugar. Pueden imaginar lo complejo que resultó establecer esta jerarquía, pero insisto, optamos por la responsabilidad pública. A pesar de haber optado por esto, hemos perdido a compañeros en este proceso, compañeros de nuestras empresas que prestan servicios en la universidad, hemos perdido a familiares, hemos perdido amigos y a todos ellos quiero honrar con estas palabras. Pero ese era el contexto de la pérdida terrible en el que teníamos que tomar decisiones. Sabiendo que tan dura era la situación, uno podría preguntarse por qué estos compañeros insistían tanto en esa docencia presencial, sabiendo lo que nos jugábamos. Estoy seguro que no era por frivolidad, estoy seguro que no era por comodidad. Pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una institución donde todos nosotros, los docentes, vosotros, los estudiantes, tenemos un encargo clave de nuestra sociedad. No estamos aquí solo para aprender algo,
sino que tenemos la obligación de generar conocimiento. Y tenemos la obligación, como bien ha señalado Juan Daniel, la obligación de generar pensamiento crítico. Y esto, que es lo que debe ser la enseñanza superior, toda la enseñanza, pero especialmente la enseñanza superior, es especialmente relevante en lo más superior de la enseñanza superior, que son los estudios de máster. Y precisamente aquí tenemos la explicación de por qué muchos de mis compañeros docentes, muchos de los profesores, insistían, algunas veces de un modo temerario, en solicitar presencialidad. Porque estamos convencidos, en el Consejo de Dirección estamos convencidos, en el Vicerrectorado estamos convencidos, nos lo has avanzado, querido Juan Daniel, el conocimiento, el pensamiento crítico, es verdad que son procesos psicológicos, pero son procesos psicológicos que se generan en espacios sociales, en prácticas sociales. Pensar críticamente no se consigue aislándose, se consigue debatiendo, se consigue confrontando ideas. Y la sociedad ha puesto muchos recursos públicos para que cumplamos con nuestro mandato. Ese es un mandato que tenemos los docentes, es un mandato que tenéis vosotros, los estudiantes, a partir de vuestra graduación. Tenemos el mandato de crear conocimiento, tenemos el mandato de desarrollar nuevas perspectivas, tenemos el mandato de desarrollar nuevas miradas que rompan el mundo, nos lo señalaba Juan Daniel. La realidad no está ahí estática, que sencillamente describimos, sino que cuando adoptamos posiciones, muchas veces desde perspectivas disciplinares, generamos una visión crítica. Pero no solamente tenemos que adoptar una posición, digamos, crítica en términos cognitivos, sino que se nos va a demandar adoptar una posición crítica en términos éticos y en términos morales. El pensamiento crítico significa mirarnos, cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar lo establecido, abrir nuevas vías. Y no os quepa duda que los que estamos aquí formados con muchos recursos públicos, con muchos, estamos obligados a asumir ese reto. Estamos obligados a asumir ese reto y a saber cuál es el reto, cuál es la demanda de la sociedad, esa sociedad que nos transita en miles de años. No los nuevos adalides del empleo que nos ponen en el foco, en el que se pide que la universidad responda a las necesidades de las empresas, no ya a las necesidades de un sistema productivo, de un tejido social y productivo, no, a las necesidades de la empresa. Querer reducir la universidad a una entidad que lo que hace es formar trabajadores que responden a las necesidades del mercado, como si el mercado nunca pudiese cambiar, como si la sociedad nunca pudiese cambiar. Estamos obligados a pensar críticamente, a adoptar nuevas miradas para intentar introducir cambios en la sociedad. Desde luego que como institución tenemos que ser sensibles a esas demandas, pero tenemos otras tareas como universitarios. No sabemos, lo ha señalado Juan Daniel, cuáles van a ser las demandas de las empresas en los próximos años. Lo hablábamos, el tema del piloto de drones, pero es que hace poco no sabíamos nada de Big Data o del blockchain, o no sabíamos nada de los muones o de lo que se está trabajando. Es decir, estamos descubriendo constantemente nuevos mundos. No podemos formar a nuestros estudiantes, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, no pueden ellos formarse, en principio, para algo que desconocemos. Si ni siquiera existen drones, ¿cómo vamos a formar a pilotos de drones?
si ni siquiera hemos conseguido desarrollar grandes ordenadores que pueden procesar ingentes cantidades de datos, ¿cómo vamos a desarrollar y vamos a formar a programadores de ordenadores cuánticos si todavía ni siquiera sabemos que hay ordenadores cuánticos? Pero lo interesante del caso es que desconocemos qué necesidades van a haber, porque, y esto puede sonar prepotente, pero en gran medida es cierto, la sociedad está esperando a que vosotros, que os habéis formado en este sistema público de enseñanza superior, sois los encargados de crear esas nuevas oportunidades, de transformar el mundo. Las cosas no surgen porque surgen. Los cambios no se producen porque las cosas cambian. Alguien genera ese cambio. Alguien está obligado a desarrollar nuevas perspectivas, nuevas tecnologías, nuevas soluciones. Y ya os aseguro que aquellos que os habéis formado en la enseñanza superior, en una buena enseñanza pública superior, sois los que tenéis la obligación de abrir esos caminos. Me resulta extraordinariamente ramplón, me resulta, no diré insultante, pero sí extraordinariamente molesto, una palabra que algunas veces se utiliza cuando hablamos de las nuevas generaciones, de las personas que estáis egresando ahora. Es una generación que está sobrecualificada. No. Tenemos un sistema productivo anticuado que requiere de profundas transformaciones. No nos tenemos que adaptar a lo antiguo. No tenemos que generar habilidades prácticas para operar sobre un mundo que se va deshaciendo poco a poco, sino que estamos obligados a contribuir al cambio de ese mundo. Estar obligados a cambiarlo significa desarrollar nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas miradas. En tu texto, en tu conferencia, Juan Daniel, estaba esta idea que siempre me ha apasionado, esta idea que le he aprendido de ti. Es importante además ser consciente, cuando uno se gradúa, tendemos a pensar qué es lo que ha aprendido y tendemos a pensar en términos de información o en términos de conocimientos concretos o conocimientos prácticos. Y sin embargo, si lo pensásemos calmadamente, veríamos que lo que hemos aprendido más allá de ese conocimiento práctico ha sido un modo de estar en el mundo, un modo de mirar al mundo, unas capacidades de análisis, unas capacidades de actuación, ser propositivos. Si me permitís decirlo, habéis aprendido de algún modo a ser maestros, Esto es lo que quiere ser, lo que significa graduarse en un máster. Y en la conferencia de Juan Daniel, del profesor Ramírez, habéis tenido algunas claves de lo que significa realmente ser maestro. Me queda solamente un pequeño matiz o algo a lo que quiero referirme y que algunas veces suena antiguo, pero no lo es. Me gusta reivindicar a mi universidad. Yo estoy muy orgulloso de mi universidad. Creo que todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos de nuestra universidad. Me gusta el concepto de alma mater. Tenemos que tener un compromiso con nuestra universidad. Desde la universidad, a pesar de que os graduáis ahora, de que egresáis, os aseguro que os cuidaremos. Yo os voy a pedir que cuidéis a partir de este día a vuestra universidad. No dudéis que vuestro éxito en la vida, también profesional, pero sobre todo vuestro éxito en la vida será el nuestro, será el éxito de vuestra universidad. Y el éxito de vuestra universidad será vuestro éxito. Estamos en el mismo barco, estamos en el mismo proyecto. Estáis en la cúspide del sistema formativo. Habéis recibido mucho de la sociedad. Se han dedicado muchos recursos
para formaros del modo en que estáis formados. Tras graduaros, llega el momento de devolverlo como maestros que sois. Es vuestra responsabilidad, es vuestra obligación, pero sobre todo debe ser vuestro compromiso, he dicho. Continuamos con el acto y voy a continuar, en primer lugar, agradeciendo a todos los que habéis participado en elaborar este vídeo, que ya yo no he visto, pero me dicen que es súper divertido y súper interesante, un vídeo resumen del curso 2021 de los distintos alumnos que hoy egresáis en los programas universitarios, de máster universitario de la Universidad Pablo de Olavide. Así que, si puedes, Dani, ¿nos proyectas el vídeo? Hola, me llamo Nabila, soy de los Estados Unidos. Pues mi nombre es Eloisa, soy de Sevilla Capital. Hola, soy Loreto López, soy chilena. Y he cursado el máster en Historia de América, Mundos Indígenas. De Sevilla y estoy estudiando el máster en Análisis Histórico del Mundo Actual. Vengo de Mérida, Extremadura. Soy Encarni Reyes. Hola, soy Candela. Vengo de Jerez de la Frontera y estoy terminando el máster de Educación para el Desarrollo. Soy de Los Palacios y Villafranca, de Los Bombones Colorados. Estoy radicado en Cali, Colombia. Y estudio actualmente el máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico. Del máster me había llamado la atención el poder trabajar con personas mayores. Creo que abre mundo en ese sentido. Tengo amigas que han hecho la carrera en la Universidad Pablo de Olavide, me la recomendaron, me hablaron muy bien de ella y dije, para adelante. Mis circunstancias personales ya me permitieron volver a estudiar. Entonces, entre toda la oferta que había en Sevilla, la de la UPO era la que más se acercaba a ese aspecto. Como estaba entre medias participando en organizaciones feministas, pues digo, ya está, este es el momento. Y tenía muchas ganas de volver a la UPO. Estudiar en tiempos de pandemia ha sido duro. Así que había que sacarle provecho a la situación. Escuchar las clases en pijama, que siempre es una buena opción. El ser humano, al fin y al cabo, se adapta a las circunstancias que le toquen. Ya soy una experta también en tecnología. Yo creo que lo que más me llevo del máster es el dinamismo que ha tenido. Toda una élite de intelectuales nos proporciona mucho conocimiento, además inducido hacia nosotros de una manera muy amena, no por ello exenta de exigencia. Tienen una empatía, una cercanía, una forma de dar las clases que a mí me encanta. Lo cual ha constituido un disfrute total para mí. Pues desde reírme solo aquí en casa delante del ordenador, que solamente me escuchaban mis padres. En mi clase habíamos gente de Bolivia, de Turquía y hoy de los Estados Unidos. Ha habido momentos muy graciosos con mis compañeros que son maravillosos y hemos hecho muchísima piña. La verdad que no pensábamos que desde las distancias largas pudiéramos congeniar tanto en un grupo de WhatsApp, que al final ahí empezó todo. Repetiría y animaría a muchísima gente a que lo hiciese. Sevilla me parece una maravilla. Y mi abuelo era sevillano, siempre me decía, Triana, tú tienes que estudiar en Sevilla, Triana, tú tienes que estudiar en Sevilla. Aquí en Andalucía es extraño, pero me siento muy identificada por ser árabe y española a la vez. Es como una bonita mezcla que se encuentra en Andalucía. No tengo nada malo que decir, puras cosas buenas. En caminar es como ir en un museo. Esto queda muy bonito, pero es que la verdad, para mí la UPO es mi casa. La verdad es que destaco que las prácticas han sido increíbles.
Y ahora tengo las gafas de la igualdad y gracias a ello puedo mirar la vida y cualquier cosa desde una perspectiva mucho más feminista y de género. Comprender que no hay edad para estudiar y para aprender. Que se atrevan, que vengan, que no se van a arrepentir. Creo en mi futuro. Y creo en mi universidad. Creo en mi futuro. 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 Creo en mi universidad. Creo en mi futuro, creo en mi universidad. Y estoy realizando el máster en Dirección y Gestión. Se me ha olvidado. Me encantaría que lo metiera. Un momento. Es que viene un coche. ¿Cómo no sea el pajarito que está ahí saltando? No, es que es un vídeo en directo. Madre mía. A ver qué digo. Yo es que me dedico a hablar. ¿Ahora bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la mañana? Me he quedado yo con el micro abierto. ¿Cuándo saldrá? Mi novio me ha usurpado el escritorio y me he tenido que venir aquí. Siempre me toca a mí el berenjena. Por mí, bien. Venga. Han sido unos testimonios estupendos. Hasta luego, chicos, chicas y chiques. Gracias por tanto. Qué bonito. Está genial. Sensacional. Muy bien. Excelente el vídeo. Bien, pues tras haber compartido el vídeo, quedan clausurados los programas de máster universitario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla del curso académico 2021 y a continuación, al menos los que estamos aquí, nos ponemos de pie para escuchar el himno universitario. Se levanta la sesión.